En la madrugada del 7 de octubre de 2023, cuando el primer albor del día apenas comenzaba a vislumbrarse, el grupo miliciano Hamás, que defiende la liberación de Palestina y la eventual destrucción del Estado de Israel, lanzó desde la Franja de Gaza el mayor ataque en territorio israelí en 50 años. Un asalto por tierra, mar y aire que hasta el momento ha dejado más de 1000 muertos en el bando de Israel y prácticamente otro millar en el lado palestino en los bombardeos que Israel ha lanzado en represalia. En menos de 10 minutos en este video te voy a contar las principales claves del conflicto, qué está pasando, por qué está pasando y qué puede suceder a partir de ahora. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de actualidad. Soy Marcel San Romà, periodista especializado en política internacional, y en este video te voy a contar todo lo que necesitas saber para entender esta guerra entre Gaza e Israel. Y digo Gaza y no Palestina, porque la ofensiva de Hamás se ha lanzado exclusivamente desde el territorio de la Franja y por ahora en Cisjordania solo hemos visto festejos, manifestaciones y algunos enfrentamientos menores con la policía israelí. Hamás es un grupo islamista extremista nacido en 1987 durante la primera Intifada, o Rebelión Popular Palestina, y que gobierna la Franja de Gaza desde 2007, un año después de las elecciones palestinas de 2006. Desde entonces, sin embargo, no ha celebrado nuevas elecciones y ha gobernado con puño de hierro, oprimiendo a menudo a su propia población. Su ofensiva comenzó a primera hora del sábado con la invasión por tierra, mar y aire de miles de milicianos en territorio israelí. Algunas de las imágenes más impresionantes que hemos visto son las de los milicianos de Hamás volando por encima del muro que separa a Israel de Gaza con parapentes motorizados. La razón por la que Hamás eligió este sábado 7 de octubre para lanzar su ataque es que coincidía con el 50 aniversario del inicio de la guerra de Yom Kippur en 1973, cuando Egipto y Siria atacaron a Israel, aniversario que se cumplió el viernes. Además, el día también coincidía con la fiesta de la Simchat Torah, que se celebraba el día 7, y además el sábado es el día de descanso judío. En las primeras horas del asalto, mientras el mundo no daba crédito a las informaciones que llegaban desde Israel, los militantes de Hamás se abrieron paso a balazos por algunos pueblos israelíes cercanos a la frontera, incluyendo múltiples puestos militares del ejército israelí, ejército que reaccionó rápidamente y para el lunes ya no quedaba uno solo de esos pueblos bajo control palestino. Pero a medida que el ejército recuperaba terreno, fuimos conociendo los horrores del ataque inicial. El domingo se descubrieron 260 cadáveres en la zona de un festival de música electrónica que se estaba celebrando a solo 5 kilómetros de la frontera con Gaza. Los supervivientes cuentan cómo los milicianos llegaron volando en sus parapentes motorizados y también con camionetas y comenzaron a disparar contra la gente, en lo que constituye un acto terrorista imperdonable. El lunes también se descubrieron otros 100 cadáveres en un kibutz, una cooperativa agrícola, cerca de ese mismo lugar. Y puede que aún pasen días hasta que conozcamos el verdadero alcance del horror de esas primeras horas. Además, en todos estos lugares los milicianos no solo han masacrado a civiles, sino que también han secuestrado a al menos 130 personas de Israel y las han llevado a Gaza, con el descarado objetivo de usarlos como escudos humanos y como moneda de cambio, lo que es también un crimen de guerra. Mientras las horas se sucedían, el primer ministro israelí, el derechista y corrupto Benjamin Netanyahu, declaraba a Israel en estado de guerra. Comenzaba a llamar a reservistas del ejército. Lo que siguió fue una brutal campaña de bombardeos contra Gaza que ha causado ya más de 1000 muertos, incluyendo a más de 100 niños. El lunes, el gobierno radical de Netanyahu aumentó la presión contra Gaza, anunciando un sitio total contra la franja. Si de por sí ya hace 16 años, desde que gobierna Hamás, que Israel impone un fuerte bloqueo contra la región, ahora directamente le cortó el suministro de agua, de electricidad, de comida y de combustible. Un claro acto de terrorismo de Estado con el objetivo de hacer sufrir a Hamás y a toda la gente de Gaza. En este punto, Hamás dice que está dispuesto a negociar, mientras el gobierno de Israel afirma que se prepara para una guerra larga, pero es difícil saber realmente lo que va a ocurrir. Estados Unidos ha prometido a Netanyahu darle toda la ayuda que necesite, pero la situación no se resolverá solo con fuerza militar, porque no solo es Hamás y sus 130 israelíes secuestrados, es que hay más partes implicadas.
Desde Líbano, en el norte de Israel, el grupo islamista Hezbollah, que es algo así como el hermano mayor y musculoso de Hamás, ha amenazado con atacar e invadir a Israel desde el norte si el ejército israelí se atreve a meter soldados en la franja de Gaza, lo que complica las decisiones que pueda tomar Israel. De hecho, esta implicación de Hezbollah en el conflicto es muy interesante. Porque según algunas fuentes, Hamás y Hezbollah coordinaron el ataque contra Israel en unas reuniones celebradas en Beirut, la capital del Líbano, en las últimas semanas. Además, según otras informaciones, emisarios de Irán en esas reuniones dieron el visto bueno al ataque. Y es que Irán es el gran valedor en la sombra, y no tan en la sombra, de Hezbollah y por extensión también de Hamás. Teherán incluso apoya a las brigadas Al-Quds, que son el brazo armado de la Yihad Islámica, otro partido islamista radical que opera en Cisjordania y en Gaza en paralelo a Hamás. Pero el hecho de que estas reuniones se celebraran en Beirut no es explicación suficiente para que los poderosos servicios de inteligencia de Israel, el Mossad, no lograran adelantarse y prevenir el ataque. De hecho, algunas informaciones del prestigioso diario israelí Haaretz y de otros medios del país apuntan a que en realidad algunos líderes militares y de inteligencia sí alertaron al gobierno de Netanyahu, pero que este no hizo caso o creyó que el único riesgo estaba en Cisjordania y no en Gaza, que está más aislada de Israel. Así que el gobierno de Netanyahu ya tendrá tiempo de analizar sus errores y su negligencia. Ahora, la cuestión principal es ¿qué va a ocurrir? Es difícil imaginar que Hezbollah, Hamás e incluso las brigadas Al-Quds tengan suficiente poder militar como para sostenerle el pulso al poderoso ejército israelí durante varias semanas o meses. Al fin y al cabo, el equilibrio de poder en la región no ha cambiado tanto desde la guerra de Yom Kippur, que duró apenas 19 días, y tras la cual Israel aprovechó para ocupar y colonizar más y más territorio palestino. Y ahora entro en el terreno de la opinión personal. Lo más probable es que esta guerra termine relativamente rápido, tarde o temprano. Gaza sucumbirá al criminal sitio lanzado por Netanyahu y Hamás tendrá que negociar, o si no, al menos forzará a la comunidad internacional a intentar mediar en el conflicto. Si así pasan las cosas, hay un escenario en que simplemente las aguas regresan a una muy relativa calma y las partes vuelven a las posiciones anteriores al ataque. Pero existe otro escenario en que Israel aprovecha la eventual victoria para robarle más territorio a Palestina otra vez. Si esto llega a pasar, no olvidemos que sucedería siempre con el apoyo tácito de Estados Unidos. Y Netanyahu ha afirmado que la respuesta de Israel al ataque de Hamás tendrá una magnitud que dejará huella a generaciones enteras en Palestina. Así que la verdad es que no podemos descartar un aumento de la opresión y la represión en las próximas semanas, meses y años. El gran problema de esto es que si Netanyahu no solo mantiene, sino que incrementa su terrorismo de Estado y ahonda en la colonización de Cisjordania, que constituye un sistema político plenamente equiparable al apartheid de Sudáfrica, lo único que logrará es seguir educando a generaciones de palestinos para que crezcan en el odio y el rencor hacia Israel. Porque la realidad es que este ataque terrorista de Hamás no se puede explicar sin décadas de opresión contra el pueblo palestino en general y contra Gaza en particular. Tengamos en cuenta que en la franja viven 2 millones de personas en un lugar que, según la ONU, es técnicamente inhabitable. ¿Cuántas de estos 2 millones de personas, miles de las cuales ya han nacido y crecido en el bloqueo israelí, estarán dispuestas a dar su vida por la causa de la liberación palestina? ¿Cuántas de estas personas, cuya existencia no tiene ningún futuro, no estarán dispuestas a cometer atrocidades para acercarse, aunque sea 1 centímetro, a su sueño de liberación? Mientras Israel siga denegando a Palestina la solución de los 2 estados, que por cierto es la única realista y viable, y siga negociando con su bota pisando el cuello de Palestina, este conflicto seguirá sin poderse resolver y la gente en ambos lados, pero sobre todo en Palestina, seguirá sufriendo. Gracias por llegar hasta el final, dale me gusta al video si te gustó, suscríbete si quieres más contenido como este. Te dejo en las tarjetas y en la descripción el episodio que grabé con Carlos Vallarta sobre el conflicto palestino-israelí, por si quieres más información, y nos vemos pronto.